Muy buenas noches, amados, mis amadas, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Es una noche maravillosa, extraordinaria, una noche más que el Eterno nos ha permitido estar con todos ustedes para poder aprender más acerca de las Escrituras. Un tema hoy importante y hemos llamado Entendiendo las Palabras Difíciles de Yeshua. Así que hoy hay una propuesta importante para que nosotros sigamos conociendo y prosigamos entendiendo aún mejor las palabras de nuestro Maestro, el Salvador del mundo, el Melech Mashiach, el Rey de Israel, el Rey del mundo. Así que hoy vamos a iniciar este tiempo. Pretendo hacer una serie de este estudio, porque hay tantas escrituras que es necesariamente hay que entenderla bien, hay que comprenderla adecuadamente para poder nosotros ser verdaderos representantes del Creador, caminar conforme a lo que el Espíritu de Dios y su palabra dice. Así que le invito a que me dispense este tiempo y quiero decir lo siguiente, comenzar con lo siguiente. Mire, quiero comenzar con enfatizar algunas verdades muy importantes para poder comprender las palabras de Yeshua. Antes de comenzar a interpretar las escrituras, algunos escritos, permítame yo introducir este tema diciendo lo siguiente. Número uno, Yeshua era judío, lo primero que tenemos que saber. Número dos, como judío, él habría, como todos los otros jóvenes judíos de su época, comenzado a la edad muy temprana a memorizar las escrituras. Este es un hecho importante para nuestra discusión actual. En los días de Yeshua, estudiar significaba memorizar. Es por esa razón que los niños judíos, desde que eran muy jóvenes, memorizaban textos completos. Ellos había una técnica donde se memorizaban la primera frase de, por ejemplo, un salmo, e inmediatamente saltaba a su memoria todo el salmo completo porque ya lo tenían incrustado, ya lo tenían insertado en su memoria. Es lo que pasa cuando Jesús está en la cruz, ¿se acuerdan? Él cita el Salmo 22 y le está utilizando esta técnica de enseñanza judía para hacer entender a todo el que estaba ahí que cuando él estaba en la cruz, que esa escritura que todos los sabios, tanto judíos como cristianos, han entendido por todas las generaciones, que es un salmo mesiánico, se refería a él, que el cumplimiento de esa palabra en el Salmo 22 estaba delante de ellos. De manera que a la edad de los 15 años un niño judío había tenido al menos la mayor parte del texto bíblico comprendido de memoria. Esto es de suma importancia para comprender la forma en la cual Jesús enseñó. Número 3, aparte de que era judío, aparte de que era un conocedor profundo de las escrituras desde niño, número 3, también era un rabino. No te bien aquí, un rabino. Como rabino, entonces, son métodos de enseñanza bien conocidos y ampliamente practicados en la generación en la cual él vivió. Todo lo que él enseñó fue basado en esta idea. Los rabinos en la época de Jesús usaban una palabra, una frase que cuando se escuchaba, inmediatamente causaba una explosión mental en las mentes de sus oyentes. Ya que la palabra o frase que estaría utilizando sería una alusión a un pasaje, un capítulo o un libro bien conocido en la Torá. En otras palabras, para poder ellos corroborar todas las enseñanzas que ellos estaban dando o que están registradas en el Nuevo Testamento, todas las palabras que ellos usaban eran del Antiguo Testamento, no eran palabras nuevas. Corroboraban sus enseñanzas, sus midrash, sus comentarios, bajo la base exegética de lo que ya estaba escrito en la escritura hebrea. Es por eso que el libro de Timoteo dice que la Biblia es útil para qué, para redarguir, para instruir, para reprender, para que el hombre sea, aunque un hombre que íntegro, justo, en toda medida. ¿A qué escritura se refería? Se refería a las escrituras del Antiguo Testamento, porque todavía el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Al usar en otras palabras, para que me entienda, la palabra o la frase que les quería comunicar
como una alusión, como formularía o reconstruiría otro capítulo o una teología en sus mentes. Yeshua, en otras palabras, utilizó este método de instrucción a tal punto que casi cada vez que hablaba, escúcheme muy bien, usted puede hacer la pregunta, y eso es lo que usted debe hacer cada vez que usted escucha a Yeshua hablando. ¿De dónde sacó esa palabra? Usted debe preguntarse, ¿a qué pasaje está haciendo alusión del Antiguo Testamento? Es por eso que conocer el pasaje, conocer el capítulo, ayudará no solo a la reconstrucción de la teología en su conjunto, sino que también permitirá comprender al Yeshua real, al Jesús real. Y lo que realmente Yeshua real estaba tratando de transmitir, estaba tratando de enseñar. Es solo cuando comprenda, mi amado, estos hechos tan importantes que podemos comenzar a ver las palabras de Yeshua de nuevo. Podemos estar escuchando a Yeshua como él pensó y habló en el momento que él habló. Y es por esa razón recibir la iluminación, la inspiración de la profundidad y el verdadero significado de su. Por ejemplo, para que me entiendan, me viene a la mente esto que quiero compartir. Cuando él habló la palabra del sembrador, literalmente, él se refirió a los cuatro, a los patriarcas, tanto malos como buenos de Génesis. Se refirió a Caín, a Abel, Ismael. Perdón, a Caín, a Ismael y a Esaú. Esos son los tres primeros terrenos que cayó la palabra. Y cuando habla del terreno bueno, de la palabra que dio fruto, se refería a Abraham, Isaac y Jacob. Ya que ellos dieron fruto al 100, al 60 y al 30. En otras palabras, produjeron un hijo a esa edad. Abraham tuvo un hijo a los 100. Isaac uno a los 60 y Jacob uno a los 30. Se refería de una manera codificada porque es una parábola, una historia. Estas parábolas están dentro del rango hebreo que se conoce como la Agadá. En el pensamiento hebreo hay dos sistemas de enseñanza. Uno es la halajá, que son las leyes normativas de la Torá, lo que rige la vida de un creyente, y la Agadá, que son esos mismos principios de dirección, de vida de un ser humano, pero dado en historias. Es por eso que cada historia lo que está tratando de relatar es un principio ya bíblico que la Torá ha marcado y ha revelado. De manera que, sin el conocimiento de la forma en que Jesús enseñó, sin embargo, muchas de las palabras son muy difíciles. Se le encontrará inaudita, como muchas personas han interpretado tantas cosas que uno se queda hasta, inclusive hasta deprimido por oír tantas tonterías que las personas, digo tonterías porque son cosas como infantiles, que no tienen ningún asidero en lo que está diciendo el texto. Se convierten en palabras confusas, se convierten en palabras incomprendidas, y eso crea confusión y crea caos. Por ejemplo, en Mateo 23:14 leemos lo siguiente. Escúchenme muy bien, por favor. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos de los hombres, porque devoran la casa de las viudas. Cuando usted lee este pasaje, usted sabe que es paralelo de Marcos 12:40 y de Lucas 20:47. Son paralelos de esta historia. Además de cualquier problema textual que pueda estar presente, la pregunta que debemos abordar aquí es, ¿cómo devora la casa de una viuda? Eso hay que saberlo. ¿Qué quiso decir Yeshua con los escribas? O como en Mateo, él dice, que es el pasaje paralelo, él dice, escribas y fariseos que devoran las casas de las viudas. Para el hablante hebreo, esta frase no solo es desconcertante, imagínense para nosotros, y sin sentido. Imagínense para nosotros que somos lectores occidentales. Sin embargo, ciertamente significó algo para las personas en los días de Jesús. Ahora, ¿por qué? En hebreo, la palabra para casa es bait, pero bait en hebreo puede significar no solamente casa, puede significar también una estructura física o un edificio en el que se vive. Inclusive puede significar hogar,
puede significar familia, puede significar inclusive clan, y también puede significar patrimonio. En otras palabras, las palabras bíblicas tienen diversos entendimientos y diversos significados. Para entender esta frase usada por Yeshua en la acusación a los escribas y los fariseos, él los llamó hipócritas de su época. Podría ser útil volverse a lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 4:1. Mire qué dice. Antes de citar este verso relacionado a esta expresión, debo decir también que también debemos saber a cuál fariseo se dirigía, ya que había 7 tipos de fariseos. Ignorar eso traerá una confusión inmediatamente. Diciendo todo esto, mire qué dice Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Y clamó allí una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temió al Señor, y el acreedor ha venido para tomar mis 2 hijos para ser su siervo. Debido a que esta pobre mujer, mis amados, no podía pagar sus deudas, el acreedor iba a tomar sus 2 hijos en lugar de la deuda y reducirlos a la servidumbre. Este tipo de servidumbre se conoce como servidumbre de fideicomiso, que es diferente a cualquier esclavitud que usted pueda entender de la historia del mundo. Esto era una esclavitud por una deuda, porque la cultura judía, la cultura hebrea está basada en el honor, señor. De manera que tal era una práctica común en los días de la Biblia. Esta práctica era común. Al llevarse a los hijos de la pobre mujer y reducirlos a la servidumbre, él en esencia devoró su casa. Esto es lo que refleja, o que se refleja en el Proverbios 30, capítulo 11, verso 14, como está escrito, que dice: hay generación que maldice a su padre, a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. A algunos les puede sorprender saber que la prisión de deudores era una realidad muy presente con nosotros hasta bien entrado el siglo XIX. Y solo en tiempos más recientes en nuestros países se ha abandonado esta práctica. Es por eso que Mateo 18, en la parábola del siervo y misericordia, ¿se acuerda? Vemos esta práctica claramente revelada en los versos del 23 al 35. Solo tomaremos el tiempo para tomar nota del verso 28, 29 y 30 de esta parábola para poder entender, pero le invito a que usted pueda leer todo el texto y poder entender el contexto. La Biblia dice que el siervo salió y encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 peñiques, ¿se acuerda? Y él le impuso las manos y lo tomó por el cuello diciéndole: págame todo lo que tú me debes. Y su compañero, o sea, su prójimo, se sentó a sus pies y dice la escritura que le rogó diciendo: ten paciencia conmigo que yo te pagaré todo lo que te debo. Pero ¿qué hizo el siervo? No quiso, no recibió el perdón, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara todas sus. Mira, yo estoy convencido, mi amado, estoy seguro de que la mayoría de nosotros sabemos muy bien, como se ha discutido anteriormente, que la práctica, por ejemplo, de la caridad, que se llama Sedacá, era obligatoria y los principios eran un principio fundamental de la fe judía. Y podemos llamarle también de la fe bíblica. Inclusive Yeshua mismo lo enseñó en Mateo 6. Él dice: cuando den. Y cuando digo también, si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, esa palabra de justicia, ese sedacá, era dar limosna, era dar caridad. Por tanto, cuidar de los padres, de las viudas, de los huérfanos, de los pobres o de los necesitados, no era solo una mitzvah, o sea, un mandamiento, sino que era un deber, era una obligación social.
En varias ocasiones, para que usted me pueda entender, Yeshua castigó a algunos de los escribas y los fariseos por su hipocresía, por colocar el ritual, por colocar la tradición por encima de los aspectos más importantes y prácticos de la Torá, es decir, la responsabilidad del hombre hacia su prójimo. Esto se demuestra claramente en el libro de Marcos 7:1-13, que es paralelo a Mateo 15:1-9. Los escribas hipócritas y los fariseos habían castigado a Jesús y a sus discípulos por transgredir la tradición. Usted ve que no dice la tradición, no dice la Torá. Y Jesús respondió castigándolos por transgredir el mandamiento de Elohim, por la tradición. Entonces Jesús lo que le hace es que le enseña a ellos que ellos están erróneos, ellos están santificando, tratando de enseñar tradición en lugar de ley, en lugar de la palabra. Luego usa el templo de cómo, al aludir su responsabilidad a sus padres, tenían una ofrenda y la declaraban corbán, o un sacrificio ofrecido al Eterno. Y por lo tanto, dado que había sido ofrecido a Elohim, ellos eran capaces de eludir su responsabilidad en el cuidado de sus padres. Como se había ofrecido a Elohim, ciertamente no podían usarlo por un propósito mundano, como para ayudar en el apoyo a sus padres. Es por eso que en Marcos 7:13 Jesús dijo, pónganme mucha atención, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. Note bien, que no dice Torah, dice tradición. La palabra original ahí es takanot. Y continúa diciendo y dice, y muchas cosas hacen semejantes a estas. En otras palabras, Jesús no está satanizando, haciendo inoperante la ley, sino que él está enseñando en contra de la tradición de los ancianos. Debido a su hipocresía y falta de misericordia en sus relaciones con sus semejantes, parece evidente entonces que devorar, que es lo que estamos tratando de investigar, la casa de una viuda significaba literalmente vender al hijo, vender o a los hijos en esclavitud para pagar la deuda de la viuda. En lugar de ser misericordiosos y perdonar la deuda de la viuda. Eso es lo que significaba. Ahora, si yo no entiendo eso, voy a confundir lo que está diciendo. ¿Ves qué importante es poder entender claramente lo que Jesús está diciendo? Otro pasaje difícil, frecuentemente mal traducido o mal entendido, se puede encontrar en Mateo 24:28, paralelo a Lucas 17:37. Sin entrar en un discurso sobre escatología, que no es el tema de hoy. Bastará simplemente con que observemos este dicho en particular. Lucas 17:30, o en Lucas 17:30, Jesús habló acerca del día en que el Hijo del Hombre se revelará. Cuando el Hijo del Hombre venga y se revele. En los versículos 34, 35 y 36, Jesús dijo que dos estarán en la cama, dos estarán moliendo, dos estarán en el campo, uno será tomado y uno será dejado. Me estoy tentando hablar de escatología, pero no voy a hablar de eso. En otra ocasión. En el versículo 10 y 37, preguntaron, note, ¿dónde, Señor? Respondió Jesús, donde quiera que el cuerpo esté. Escuche bien la frase, allí se juntarán las águilas. No, tome nota aquí. ¿Cuál es el malentendido? El malentendido se debe en gran parte a la mala traducción. Yo creo que una de las cosas más difíciles de hacer es traducir. Yo creo que mucha de esa gente lo hicieron con buena intención. Pero gloria a Dios que Dios está revelando hoy más profundamente el entendimiento de las escrituras. En lugar de águilas, póngame mucha atención aquí, la palabra debería ser ahí buitres. Esta simple declaración de Yeshua, quizás de mucho valor, de mucho mayor significado que lo que hemos pensado anteriormente, tiene mayor importancia. Los buitres, para que me entienda, se alimentan de carroña.
En este dicho, Yeshua se refería a sí mismo como un cuerpo muerto. Y donde quiera que esté ese cadáver, allí estarán los buitres alimentándose. En el Evangelio de Juan 6, 31, 35, y nuevamente en el capítulo versos 51 y 58, esta idea de una alimentación en el cuerpo se establece dramáticamente. Aquí también usted debe leer el pasaje completo, porque no puedo traer el pasaje completo porque es muy amplio. Pero en aras de la brevedad, voy a citar del verso 51 al 52. Mire qué dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiese de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Y Yeshua les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el postrer día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora bien, la pregunta que se presenta aquí a sí misma. Ella misma nos interroga: ¿cómo se come su carne y se bebe su sangre? En Primera de Corintios 10:16, al hablar de la cena del Señor o la comunión, que literalmente es la fiesta de Pesa, cuando digo cena del Señor o como cuando digo comunión, es porque eso se usa frecuentemente y así es como se llama tradicionalmente. Pablo relató y dijo: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. En el capítulo 11, el verso de los versículos 23 al 31, Pablo volvió a hablar de la analogía de la cena del Señor y del cuerpo y de la sangre del sacrificio del Señor. Esto dicho, me parece que puede ser tan simple en la superficie, pero que ahora, al entenderlo más adecuadamente, podemos entender que está muy lleno de significado. Sean cuales sean las circunstancias, quienes lo siguen se ven obligados a mirar más allá de las circunstancias y simplemente mirarlo a él y alimentarse de él y al hacerlo, nutrirse y ser sostenidos por él. Esto, por supuesto, fue el propósito de lo que se conoce como la cena del Señor para el cuerpo del Mesías en el primer siglo. Por ejemplo, quiero citar a un gran erudito llamado Norton T. Kelsey. Norton T. Kelsey, en un libro llamado Sanidad y Cristianismo, él dice así: de hecho, lo cito, cuando los cristianos tomaron parte de la misa, uniéndose a la celebración de la última cena, se encontraron transformados por el Espíritu. La presencia viva de Cristo resucitado, como se vio, se abrió paso, infundiendo el pan y el vino y el adorador, quien se reunió para hacer el sacrificio. Este sacramento, escuche muy bien lo que dice, se convirtió en la experiencia por excelencia en el cual los hombres podían ser tocados y transformados, y algunas veces sanados físicamente por el Espíritu. El servicio de la comunión es simplemente un rito por el cual el individuo participó en la muerte y resurrección del Señor. Así como se creía que el espíritu es llevado por los cuerpos materiales de los hombres y que el Mesías se encarnó en un cuerpo humano, entonces este rito es básicamente una situación estructurada en la que es posible que el individuo, mi amado, mi amada, encuentre contacto con las realidades del mundo espiritual que ha conmovido a los cristianos desde el primer siglo.
Otro evento interesante que no es tan difícil, pero que a menudo se malinterpreta. Póngame mucha atención. Es lo que registran los 3 escritores sinópticos en Mateo 12, 1, 8, en Marcos 2, 23, 28 y en Lucas 6, 1, 5. En la traducción King James, que es una traducción de habla inglesa, esto es específicamente confuso, ya que el texto que se lee en Mateo 12, 1, que es muy parecido a lo que la Reina Valera dice, nos cuenta, en aquel tiempo, Yeshua fue en Shabbat por trigo, escuchen muy bien, y sus discípulos estaban hambrientos y comenzaron a arrancar espigas para comer. Este es uno de los textos más mal interpretados que existe. Lucas registra, y sucedió en el segundo Shabbat, escucha bien, en el segundo Shabbat, después del primero que pasó por los campos de maíz, sus discípulos arrancaron las espigas de trigo y comieron, frotándolas en sus manos. Y ciertos fariseos dijeron, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de Shabbat? La pregunta es, ¿qué arrancaron ellos? ¿Por qué lo frotaron en sus manos? ¿Cuál fue la violación de la Torá que hicieron? Cuando nosotros leemos este pasaje en español, vemos la palabra maíz, que se traduce. Y de manera bastante natural pensamos en mazorcas de maíz inmediatamente, y los discípulos así mismo sacando las cáscaras del maíz de la misma forma en que cortamos la mazorca de maíz. Inclusive yo lo he oído en predicación. Sin embargo, el maíz tal como lo conocemos era desconocido en el Medio Oriente hasta tiempos relativamente recientes. El maíz o el choclo, como le dicen en algunos lugares, era una fuente de alimento para los indios americanos, y solo después del descubrimiento de América fue el maíz, o más concretamente el maíz, conocido fuera del mundo, que fue conocido por fuera del mundo occidental. La palabra maíz simplemente significa un grano aquí, o una semilla, o cualquier semilla pequeña o dura de granos como el trigo, como la cebada o la avena, pero también otras plantas como la manzana, la uva o la pimienta. Yeshua entonces y sus discípulos, caminando por los campos de trigo, estaban arrancando cabezas de trigo del tallo que constituía la cosecha, y luego frotando la cabeza en sus manos para separar que el grano o la semilla de trigo de la paja que constituía el aventador. Perdón, el aventado, no el aventador, el aventado. Ambos de los cuales fueron prohibidos en el día de Shabbat, con una excepción. Esa excepción fue denominada en el judaísmo del primer siglo, escúcheme muy bien por favor, se le llamó Pikuach Nefesh, que significa la salvación o la preservación de la vida. Había una regla de excepción. No estaba prohibido para alguien que tenía hambre arrancar las cabezas de grano, frotar los granos para separar el grano de la paja y comer, siempre y cuando uno comiera todo lo que se cosechaba. Si uno cosechaba más de lo que podía comer, esto constituía una obra, lo cual era contrario a la Torá. Parece evidente, claramente vemos que Lucas, o que Lucas está tratando de decir, que algunos de los fariseos pensaban erróneamente que Yeshua y sus discípulos estaban cosechando más del grano de lo necesario, hasta que Yeshua explicó sus razones para hacerlo y nos dio un ejemplo de que cuando David comió del pan de la presencia, ¿se acuerda usted? Esa historia es tremenda, en su explicación aparentemente lo satisfizo. Yeshua, cuando terminó esa conversación, siguió su camino, no pasó nada. Él toma la misma historia de David cuando entró y comió el pan de la proposición, que no pasó nada, eso estaba prohibido que un rey tomara él. O que cualquier persona, porque todavía David no era rey, pudiera tomar ese pan. ¿Por qué no pasó nada? Porque estaba usando el principio de Pikuach Nefesh, que es la preservación y la salvación de la vida. En Mateo 11:19, que es paralelo también a Lucas 7:35, encontramos otra declaración interesante
pero confusa de Yeshua. En estas porciones, algunos habían causado a Yeshua de ser un glotón y también de ser un borracho. En respuesta a esta acusación, Yeshua dijo en Lucas 7, 35, 33, 35, dijo lo siguiente. Escuche muy bien. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y dice, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La pregunta es ahora, ponme atención, ¿qué quiso decir Yeshua cuando dijo que la sabiduría es justificada por todos sus hijos? En hebreo, el pasaje dice así, lo voy a tratar de leer en hebreo. Va tildat hajotma al llevar kol beneja. En este contexto, los hijos significa discípulos, significa estudiantes, seguidores. En la palabra hebrea talmidí. Sedacá, la palabra que hemos visto tantas veces, significa justicia o limosna. También puede significar vindicación o justificar, como en una controversia con los enemigos. Jotma, en otras palabras, es un sustantivo femenino para la sabiduría. Puede, en cierto contexto, significar todo lo contrario. Yeshua fue un maestro del sarcasmo, para que te entiendas. Quizás en ninguna otra parte podemos encontrar un ejemplo más claro que aquí. Yeshua dijo que la sabiduría real se manifiesta por la inteligencia de la descendencia que la produce. Dado que ciertas personas habían atribuido las obras de Yeshua al demonio, esto fue una indicación de su verdadera estupidez, ya que la verdadera sabiduría de uno se manifiesta por la descendencia que uno lleva. Dado que estos hombres habían hecho una declaración tan irrelevante, tan tonta, o habían llegado a conclusiones tan erróneas, era una indicación real de su estupidez, ya que la verdadera sabiduría es obvia a partir de sus conclusiones. En efecto, tenemos aquí evidencia de que Yeshua estaba diciendo, puesto que ha llegado a la conclusión de que yo soy un pecador, eso es una clara indicación de tu verdadera estupidez. Tú tratando de acusarme a mí que yo soy un pecador, eso es una estupidez, eso es un insensato. En la declaración en Lucas, Yeshua en realidad estaba señalando su falta de sabiduría en lugar de encomendarles por tener alguna. Hay que entender bien la escritura, en otras palabras, para poder nosotros adentrarnos en lo que está diciendo el Señor. Necesitamos entender la cultura. Otro pasaje que es extremadamente también difícil para el hablante no hebreo es uno sobre la relación del hombre con su propio. Y está escrito en Mateo 5, 21, 22. Lo siguiente. Ustedes han oído que fue dicho por los antiguos, no matarás. Y el que mate será culpable de juicio. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin causa estará en peligro del juicio. Y cualquiera que le diga a su hermano, la palabra que él usa aquí, raca. Yo creo que la palabra de la Reina Valera es necio. La palabra original es raca. Esto es interesante. Estará en peligro del concilio. Pero cualquiera que dijera necio estará en peligro del fuego del infierno. Hay cosas tremendas que hay que aprender. Si no entendemos y profundizamos bien, esto se convertirá en un enigma. ¿Qué está diciendo Yeshua aquí? ¿Qué quiere decir Yeshua con cualquiera que se enoje con su hermano? Sin causa correrá peligro de juicio. Cualquiera que le diga a su hermano racá estará en peligro del concilio. Pero cualquiera que le diga necio estará en peligro del infierno. Una idea muy popular hace algunos años en ciertos círculos es que Yeshua habló en arameo y que en el Nuevo Testamento fue originalmente compuesto en arameo. La visión aramea ha tomado preponderancia
tomó preponderancia por mucho tiempo. Esta idea fue promulgada principalmente por un caballero llamado George M. Lanza. Cuando se traduce literalmente del hebreo, el pasaje dice: todo el mundo que está enojado con su hermano sin causa es responsable del Beidín. Es el original. Oiga, ¿qué dice? ¿Qué era el Beidín? La corte congregacional local. O sea, en otras palabras, escúcheme, cada sinagoga tenía un Beidín. Tenía una corte congregacional que juzgaba todos los casos de transgresión de la ley. Eran 3 que hacían eso. Eran los 3 principales funcionarios de una sinagoga, señor. Todos los que dicen a su hermano, mire cómo dice el original, o sea, literalmente el hebreo dice: todo lo que le digan a su hermano es un idiota, o sea, un cabeza hueca, es responsable ante el Sanedrín. Y todos los que le dicen, eres un necio, que en hebreo es Naval. Anote esta palabra, es importante. Naval es responsable del fuego del infierno. ¿Cómo decirle a alguien que es un necio, usted va a caer en el infierno? Esto es interesante lo que está pasando aquí. Para poder entender este pasaje, entonces, observe el creciente orden. Aquí hay un orden que él nos está tratando de enseñar, que va creciendo, va creciendo. Y la severidad, tanto del crimen como del castigo también. Es lo mismo que se utiliza en el Salmo 1. Es por eso que esa razón que se entiende por la erudición moderna que ese libro es hebreo, señores, porque tiene las mismas fórmulas estructurales gramaticales del Antiguo Testamento. El que está enojado con su hermano, nos dice el texto, será llevado ante la corte congregacional local para su juicio. Recuerde, como dije, que cada congregación tenía su propio tribunal que juzgaba las transgresiones. Es diferente el día de hoy. ¿Ve cómo se ha apartado tanto el cristianismo de esto? Sin embargo, quien quiera que calumniara a su hermano se llevaría a un tribunal superior, es decir, el Sanedrín, para el juicio. Cualquiera que calumniaría a su hermano sería tratado en una instancia superior de justicia, que en este caso era el Sanedrín. En caso de difamación, en caso de calumnia, solo podían ser juzgados por el tribunal superior. Pero el nivel más alto, quien quiera que llamara a su hermano, escuche bien, Naval, la traducción de la Reina Valera es necio, estaba en peligro de juicio eterno. Escuche, ¿qué era un Naval? Hay que estudiar esto. ¿Qué era un Naval? ¿Y por qué esta transgresión era tan grande, era tan atroz? El Talmud, o en el Talmud, por ejemplo, le invito a que usted lea el Talmud. Aquí hay mucha información importante que usted necesita entender. Porque para que usted se guíe del Talmud, no, para que usted entienda el mundo del primer siglo. Hay un libro muy interesante llamado El Talmud para cada hombre, de Abraham Cohen. Está disponible en la web. Usted lo puede bajar. En ese libro leemos lo siguiente: si el ateísmo, en el sentido de la negación dogmática de la existencia de Dios, fue aceptado por cualquiera en los tiempos bíblicos y rabínicos, es dudoso. Pero tanto en la Biblia como en el Talmud, la preocupación era que el ateo práctico que conducía su vida como si nunca fuera considerado responsable de sus actos. En la literatura bíblica, la declaración "no hay Dios" está hecha por el Naval. Es decir, la persona moralmente corrupta que, aunque reconoce la existencia del Creador, se negó a creer que estaba interesado en las acciones de sus criaturas. Su contraparte en el Talmud es Apicoros o Epicúreo, que era una escuela filosófica griega, que también niega el principio fundamental de la religión por su conducta abominable. Los rabinos entonces definieron el ateo como alguien que afirmó: no hay juicio ni juez en el universo, independientemente de su incredulidad en la existencia de Dios.
Eso es lo que dice este libro maravilloso llamado el Talmud. ¿Qué es un Nabal? Tenemos que preguntar. ¿Qué es un Nabal? Vamos a seguir avanzando. En el Salmo 53 leemos lo siguiente. Dice el necio en su corazón, pues, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron una abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaré, perdón, los avergonzaste porque Dios lo desechó. Eso dice el Salmo 53. Note el carácter aquí del individuo. El malvado solo hace actos abominables y es rechazado por Dios. Cuando uno dice esas cosas de otro hermano, en esta esencia, lo que está tratando de decirnos Yeshua, está pronunciando un juicio. Él ha usurpado, en otras palabras, su lugar y una posición de juicio que solo le pertenece a Dios. Y al hacerlo, está en peligro él mismo de juicio eterno. Lo puedo ver. Quizás la moraleja es que solo Dios conoce el corazón verdadero de cada persona y la intención del hombre. Y a nosotros, a ninguno de nosotros, nos incumbe juzgar. Por tanto, el Nabal, como usted pudo ver, es un ateo. Es alguien que niega los principios de Dios. Entonces, yo no puedo usurpar la posición de Dios llamando a mi hermano ateo, porque esa posición solamente la tiene Dios. El juzgar a alguien de esa manera solo lo puede hacer Dios. Por eso usted puede ver en este libro, en este título, los niveles de juicio y las instancias con la cual se juzga una transgresión. Hay cosas que se juzgan en la congregación, hay cosas que se juzgan en el Sanedrín, pero hay cosas que solamente Dios la puede juzgar. Y a eso se refiere este texto que estamos tratando nosotros de dilucidar. Estamos tratando, mis amados, para que usted me entienda, de entender las palabras difíciles de Jesús, traerlas a su contexto original. Así que hay otro pasaje que es extremadamente también difícil para el hablante en el no hebreo, y es el que, escúcheme muy bien, esto es interesante, este le va a gustar. Es uno que habla sobre la relación del hombre con su hermano, con su propio. El pasaje está en Mateo 23-24. Dice así: guías ciegos, que cuelan el mosquito. Escuchen muy bien, por favor. Y tragan el camello. Esta es una aseveración hecha por Yeshua, pero ¿qué quiso decir con él? ¿A qué se refirió él cuando dijo cuelan el mosquito y tragan el camello? ¿Qué es eso? Hay que ver el contexto del verso para poder entender. Yeshua que está hablando aquí a los escribas y los fariseos, quienes eran culpables de la mala práctica de la ley, y les pronunció 7 ayes por sus incumplimientos. El pasaje entero lee como sigue, lo voy a citar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto destruiría a cualquier cristiano inmediatamente, porque aquí dice que la cosa más importante de la ley es la fe, y también dice la justicia, pero también dice la misericordia, que es lo mismo que la gracia. Entonces se caería el caso de la ley y la gracia. Te está diciendo que la cosa más importante de la ley es la gracia. Es la fe y la justicia. Esas son las 3 cosas, como dice el original, más pesadas o más importantes. Las cosas más importantes en la ley son la gracia, la justicia y la fe. Y ahí es que dice, luego de establecer esto, guías ciegos que cuelan el mosquito y traigan el camello.
¿Vio el contexto? Los fariseos se enorgullecían por guardar, o un grupo de estos fariseos, que eran 7, como dije, habían 5 de esos fariseos que eran malos, habían 2 que eran buenos. No, escuche bien lo que dije, habían fariseos buenos también. O sea, todos los fariseos no eran malos. Los fariseos se enorgullecían, estos grupos, de guardar la ley al pie de la letra. De hecho, eran tanto su orgullo. Imagínense que alguien tenga que hacer debe obedecer algo por un deber, y el deber sea el orgullo de ellos. Eso es lo que está pasando aquí. No está diciendo que la ley es mala, está diciendo que ellos se enorgullecían por el deber que debían hacer. Entonces, este orgullo era tan grande que se distinguían por adjudicarse, por hacer lo que debían hacer, justicia propia. Y ahí está la distorsión. Ellos se preocupaban de tal manera por cumplir los pequeños detalles de la ley, que se olvidaban de guardar lo más importante, como menciona aquí, que son la justicia, la misericordia, la gracia y la fe. De manera que, como podemos observar en este pasaje, Yeshua les felicita por querer obedecer la ley, porque es una buena intención, aunque por diezmar de las diminutas especies. La ley del diezmo requería que se diezmara todo lo que no se produce, de todo lo que uno producía. Y las especies parecían ser insignificantes al lado de productos mayores, como lo eran las frutas, los vegetales y los granos. De hecho, se debatía si aún se debería diezmar de las especies o no. De esta manera, los fariseos demostraban el grado en el que se esmeraban por guardar la ley y de ir aún más allá de lo requerido. Yeshua nunca desaprobó que guardaran toda la ley, siendo que él también era un observante de la totalidad de la ley. En una ocasión, él dijo lo siguiente: no piensen que he venido a abrogar la ley y los profetas, sino que he venido a cumplir. Está diciendo entonces que la guardaron. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿por qué razón entonces Yeshua los criticaba? Él los criticaba por la forma en la que los escribas y los fariseos ponían en práctica esta ley. Ellos la conocían y la enseñaban muy bien, pero fallaban en la manera en la que la guardaban. Anterior a la declaración de las 7 ayes que Yeshua le dijo a la gente y a sus discípulos quienes le escuchaban, él dijo lo siguiente en el capítulo 23, versos 2 y 3: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Cuántos de ustedes saben qué era la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés era una silla de piedra que todas las sinagogas tenían. Eso representaba la autoridad de los escribas y los fariseos de enseñar la Torá. Es lo que le está diciendo. Los escribas y los sabios y los fariseos se sientan en la silla de Moisés. En otras palabras, ellos están autorizados de parte de Dios a enseñar. Es por eso que dice luego: así que todo lo que Moisés le diga, guárdenlo y háganlo. Mas lo que conforme a las obras que ellos hacen, no, porque dicen y no hacen. ¿Entendió? En otras palabras, Jesús está dando autoridad, está reconociendo que ellos son los autorizados para enseñar. Pero la autoridad que ellos tienen es enseñar lo que Moisés dijo, no lo que ellos enseñaban, no lo que ellos hacían. Son 2 expresiones de las cosas que los fariseos en el primer siglo le añadieron a la ley. Eso se conoce como, número 1, takanot, y número 2, maazim, que eran las obras o los actos de los rabinos. Pero Yeshua los vacía inmediatamente y nos declara y dice: porque dicen y no hacen. ¿Vio? Ellos enseñan, pero no hacen. Una de sus faltas consistía en ignorar las cosas más importantes de la Torá, como él le dice aquí, tales como la justicia, la gracia y la ley y la fe. Mientras que se buscaban, se desbordaban en mantenerse celosamente las cosas más minuciosas de ellas.
habían perdido su perspectiva. En otras palabras, estaban errando el blanco. Para enfatizar aún más su punto, Yeshua, el rabino más grande que ha existido en la historia, comparó su práctica con la de colar un mosquito y la de tragarse un camello. Ahora, ¿qué quiso decir con esto? Hay que estudiar esto. La ley judía prohibía comer ciertos alimentos por ser inmundos. Bueno, inclusive si usted está en contra de eso, el primer pecado de la humanidad fue por comer. En otras palabras, desde el principio tenemos prohibición de comer ciertas cosas. En otras palabras, hay cosas que no son alimentos, que hay cosas que no son aptas para que usted las consuma. Y entre las cuales de estos ciertos alimentos inmundos estaban los insectos voladores. Eso está en Levítico 11, 20, 23. Y el mosquito era uno de esos pequeños insectos, inclusive uno de los más pequeños de estos insectos. Dios también había ordenado que una vez cayera una de estas, o una criatura dentro de una vasija de barro, ya que en ese tiempo usaban tinajas de barro para almacenar tanto el aceite como el agua. Cuando un mosquito de esto caía en un agua, había que quebrar la vasija. Eso está escrito también en Levítico 11:33. Por tal razón, entonces, cuando el jugo de las uvas, por ejemplo, se exprimían y se echaban en la vasija de barro, o el agua que almacenaba, o el aceite que almacenaba, se colaba con una tela para remover no tan solo las semillas y la pulpa, en el caso de las uvas, sino también cualquier insecto volador que pudiera haber caído en el jugo de manera accidental. Los judíos literalmente colocaban el jugo de uva, para que usted me entienda, para evitar contaminarse con algún insecto, así de manera desapercibida, poder violar la ley de Dios. Por otro lado, para que me entienda, uno de los animales inmundos más grandes era el camello. La Biblia dice en el Levítico 11:4, el camello, porque rumea, pero no tiene pezuñas hendidas, lo tendrán por inmundo. O sea, él solamente calificaba con una sola cualidad. No tenía las dos para poder ser un alimento kosher, un alimento permitido. Ningún judío, ninguna persona que guardaba la Torá de Dios pensaría jamás comerse carne de camello. Yeshua comparó en esta ocasión la hipocresía de los fariseos con uno que meticulosamente se guardaba de no ingerir el mosquito, pero que se comía la carne de camello. Aunque no se contaminaba con el mosquito, el comer carne de camello lo hacía culpable de haber desobedecido la ley de cualquier manera. ¿Me está siguiendo? Era el todo o el nada. Era el todo o el nada. Guardar la Torá en un punto, en otras palabras, pero quebrantarla en otro. Esto significaba quebrantar la ley en su totalidad. De la misma manera, Yeshua les decía a los escribas y los fariseos que era admirable que diezmaran de las especies más pequeñas, pero al no practicar también la justicia, la misericordia, la gracia y la fe, no eran santificados delante de Dios. El no guardar lo último era una ofensa tan grave como el comerse camello a la parrilla. Mientras bebían jugo de uva ritualmente puro, si con que colaban el vino, comían carne de camello. Y aunque pensaban dentro de sí mismos que estaba todo en orden, no era la causa, no era la verdad. Antes de que nosotros nos hartemos de nuestra propia justicia, en otras palabras, que fue lo que hicieron ellos, y es lo que está tratando de denotar Yeshua, debemos asegurarnos de no hacer lo mismo. ¿Cuántos de nosotros no señalamos con el dedo una falta irrelevante de nuestros hermanos? Y aunque públicamente y frecuentemente herimos a muchos de nuestros hermanos en el proceso. Por otro lado, mi amado, para que me siga, estos mismos creyentes demuestran muy poco fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre y templanza. De manera que cuando Jesús acusó a los escribas y fariseos de ser guías de ciegos o guías ciegos, le señalaba que no podían ver verdaderamente su condición interna.
Eso yo le llamo punto ciego. Punto ciego. Muchos de nosotros tenemos puntos ciegos, que no vemos la realidad de quiénes somos. En otras palabras, la carencia de santidad contrario a lo que demostraban externamente. La práctica legalista, arrogante y autojustificadora, ausente de toda compasión, alejaba a las personas de lo que realmente constituye una vida recta delante de Dios, en vez de acercarlas a Dios, que era la meta que Dios tenía. Quiero recalcar, no obstante, aquí, mis amados, que no todos los escribas y los fariseos eran culpables de colar el mosquito y de tragarse el camello. ¿Ya entendió lo que estaba tratando de decir eso? Creo que hay que estudiar esto profundamente para entender. Cada uno de nosotros debemos examinarnos nosotros mismos, cómo estamos caminando delante de Dios y hacer de esa manera los ajustes necesarios para poder nosotros obedecer literalmente, mi amado y mi amada, los mandamientos de Dios. Yo quiero seguir, creo que tengo tiempo todavía, sí, me quedan algunos minutos. Pero permítame yo terminar con este verso solamente ya y poder continuar todos estos versos que tengo. Muchos versos que tengo que examinar. Solamente de Yeshua, este es el inicio. Vamos a continuar con Pablo para que usted pueda entender mejor las palabras difíciles de Pablo y las palabras difíciles de Yeshua. Este es el caso de él. Miren qué dice uno de los versos más mal interpretados, que yo escucho mucha gente hablar, diciendo, no, que tú tienes que arrebatar el reino de Dios y que el reino de los cielos sufre violencia y hay que arrebatar el reino. Eso no tiene nada que ver con eso. El texto dice, desde los días de Juan hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este dicho es ciertamente difícil de entender. Es por eso que hay tanta gente que ha hecho exógesis de este texto por no entenderlo. No solo los cristianos comunes han quedado perplejos por este texto. Parece no haber una explicación satisfactoria en este verso en la literatura de los eruditos. Aparentemente mucha violencia está conectada con el reino de los cielos. Sin embargo, eso no concuerda muy bien con el resto de las enseñanzas de Yeshua. Y muchos y variados han sido los intentos por parte de ministros y eruditos por igual para explicar este pasaje. La clave para entender este pasaje, para su completa comprensión, resulta en una interpretación rabínica, o sea, un midrash de Miqueas 2:3. Literalmente, Yeshua tiene en mente aquí a Miqueas 2:3 cuando digo ese texto. Mire qué dice Miqueas 2:3. Y esto es explicado por un gran erudito, un profesor llamado David Flosser, que es un catedrático judío, bueno, fallecido ya, que proponía y que escribió muchos textos y muchos libros y documentos relacionando, hablando acerca de la judeidad de Yeshua y de la judeidad del Nuevo Testamento. Invito a buscar sus libros, son muy importantes. Él dice así, comentando Miqueas 2:12-13, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el remanente de Israel, lo reuniré como las ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino. Escucha bien, subirá el que abre camino. La palabra hebrea es poretz. Delante de ellos. Abrirán camino y pasarán por la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y la cabeza de ellos. O sea, Jehová el Eterno. A la cabeza de ellos, el Eterno, el Señor. Este verso es tremendo. Este verso es tremendo. Es el verso detrás de esta expresión de Yeshua. Estos versos están llenos de rica imaginería. Hay grandes imágenes aquí que el Señor nos quiere mostrar. Es la imagen principal de un pastor guardando su rebaño por la noche. Cuando un pastor guardaba su rebaño en la noche, hacía un redil. ¿Qué él hacía? Amontonaba piedras e improvisaba una cerca de espinos. ¿Por qué? Porque esas ovejitas
son saltarinas, son juguetonas y podían brincar y sobrepasar las piedras. Entonces esta estructura de espinas preveniría que ellas se volvieran del otro lado. Ahora bien, a la mañana, al romper el alba, para poder dejar salir a las ovejas, él hace una abertura o una brecha en la cerca al sacar algunas piedras. O sea, para que pudiera entonces, que las ovejas pudieran salir y también el pastor que dormía con ella en el redil, había que abrir una abertura para que tanto el pastor como las ovejas pudieran salir. ¿Quién hacía eso? ¿Quién abría las puertas? Perdón, ¿quién abría las piedras? ¿Quién abría un camino entre las piedras? Bueno, el ayudante del pastor. El pastor, todo pastor tiene un ayudante, que era el que abría el camino, la brecha, para que tanto el pastor como las ovejas salieran del redil cuando ya el alba rompía el alba. Todas las ovejas estaban confinadas toda la noche y casi no pueden esperar a salir del techo. Estaban, imagínense esas ovejas que son muy vivaces. Imagínense al caer el alba, locas por salir de ese redil. Imagínense el apresuramiento de esas ovejas, que inclusive se empujaban. Muchas de ellas trataban de salir de inmediato, literalmente forzando la salida y abriendo aún más la pequeña puerta, la pequeña hendidura, en su ansia de salir y volver entonces a pastar, a comer pasto fresco, por tanto, por pasar toda una noche ahí durmiendo y recluidas en ese redil. Finalmente, cuando salían las ovejas, luego de que el ayudante abría el espacio, esas ovejas salían, todas ellas en espacio abierto, iban a pastar e iban al tropel con el pastor. Esta es la imagen que dice aquí Oseas. En otras palabras, perdón, Miqueas. En Miqueas 2:3 dice, él abre caminos. Abre caminos, la palabra es porex, como dice. El que abre el camino y el rey aquí son lo mismo. Pero en la interpretación rabínica descubierta por el profesor Flosser, ellos son dos personas diferentes. El que abre el camino, o el que abre las piedras, por la puerta, el espacio, es interpretado como siendo Elías en el pasaje que Jesús está usando. Y el rey es el Mesías, que se llama el vástago de David. Ahora entonces podemos comenzar a entender lo que Jesús está tratando de decir al esta imagen. La imagen de un pastor y de su ayudante, con su redil, que permanecen toda la noche, y cuando amanece, el ayudante abre un camino para que las ovejas y él salgan, que vuelvan a pastar y que vuelvan a estar en la pradera, en el valle, todas sueltas y comiendo y disfrutando. En otras palabras, aquí está aludiendo literalmente a Miqueas 2:3, sino que también a una interpretación rabínica que en ella está bien conocida. Y es que el reino de los cielos, dice la Reina Valera, sufriendo violencia. La palabra ahí original es prorrumpiendo, lo que está diciendo. Está prorrumpiendo, está entrando. Y toda persona que en él está prorrumpiendo, o sea, literalmente aquellos que están en él o por medio de los que participan del reino, no los violentos que los llevan. Dios. Es una mala interpretación, una traducción incorrecta. Es lo mismo que usted lo puede comparar esto con Lucas 16:16 y también con Mateo 11:12. Aquí hay dos cosas tremendas que están ahora aconteciendo simultáneamente. ¿Qué está aconteciendo? El reino está prorrumpiendo en el mundo, lo que está tratando de hacer. El reino se está manifestando. El reino vino. La oferta del reino aparece. No dice sufre violencia, no. Es que está entrando.
se está presentando. Fue por eso que Jesús mismo dijo que desde la primera vez que llegó, sus primeras palabras fueron: arrepiéntanse, el reino de Dios llegó. A eso está haciendo referencia. Y lo segundo es que dicen que los valientes lo arrebatan, también es una mala traducción. Lo que está tratando de decir es que los individuos dentro de ese reino están encontrando libertad y están encontrando liberación. ¿Puede verlo aquí? Hay una diferencia muy grande. El reino de Dios no sufre violencia porque el reino de Dios es una oferta que Dios le está dando. Él te lo está entregando por gracia. ¿Cómo tú vas a arrebatar algo que te están regalando, algo que te están ofertando, algo que ha venido para que tú vivas? O sea, eso siempre fue el destino y fue siempre la intención de Dios. Cuando Adán pecó, lo que perdió fue el reino. Es por eso que en Mateo 11:12, como en el Midrash, Elías o Juan el Bautista es el que abre el camino, que es la palabra, el que irrumpe, el poretz. Él hace la brecha en la cerca y pasa a través de ella primero. Él ha abierto el camino, en otras palabras. Él es el Elías de Malaquías 3:1 y de Malaquías 4:5-6, quien va delante del Señor para preparar camino. Eso es lo que está tratando de decir. Y como en el Midrash, Yeshua, el rey, sigue a Juan. Yeshua es el mismo Señor que conduce al rebaño a través de la puerta. Esta es la vigorosa imagen que tenemos aquí. Yeshua está de nuevo enseñando a sus discípulos acerca del reino de los cielos, que era su movimiento. El reino de los cielos era su movimiento. En otras palabras, en el primer siglo, el reino de los cielos eran los seguidores de él, los que entraban y se hacían discípulos de él. Esto comenzó cuando Yeshua comenzó. Perdón, comenzó el reino de los cielos cuando Yeshua comenzó a llamar discípulos. Porque el llamado que Yeshua nos dio y que él también fue llamado fue a ser discípulo. Y durante el ministerio activo de Juan podemos notar que en los días de Juan preparó el camino. Note que esta es una prueba, esto es una prueba más de que el reino no es futuro. El reino es algo que ha estado en existencia desde el tiempo de Juan. El reino se había perdido en el Edén y restaurado cuando Yeshua volvió. El reino está irrumpiendo, en otras palabras, lo que está diciendo el texto. El reino está irrumpiendo y los miembros del reino, los discípulos, están también prorrumpiendo, entran en el reino. En Miqueas también, en el Señor y su rebaño, Yeshua, altera esa figura ligeramente, de tal manera que es el reino y sus ovejas quienes están corrompiendo. Aquí hay un midrash lo que está haciendo. Y aunque Yeshua no se refiere directamente a su propio papel como el pastor que conduce afuera del rebaño a las ovejas, ningún oyente podría no entender el llamado de Yeshua diciendo: yo soy el Señor. No lo podía negar porque ya lo entendía. Elías ha venido, en otras palabras, y ha abierto el camino y el Señor mismo estaba conduciendo una ruidosa multitud a la libertad. Eso es lo que está diciendo este texto. Así que yo voy a dejar hasta aquí porque el tiempo se me ha ido para poder tener un tipo de preguntas, respuestas, comentarios. Yo espero que esto le haya servido a usted de motivación para usted poder seguir avanzando en su crecimiento, en su entendimiento, en su comprensión de las Escrituras. Y que usted pueda realmente aferrarse a la verdad tal cual como está escrita. Así que yo le bendigo a todos ustedes. Gracias de verdad por estar ahí. Le bendigo. Gracias por la deferencia. Estaremos el próximo lunes en esta misma serie. Estaremos viendo otros pasajes interesantes, no solamente de Yeshua, sino también de Pablo. Versos que son mal entendidos, mal interpretados. Así que un abrazo a todos ustedes. Me despido de todos. Shalom.